que habían preguntado es sobre el periodo, o si no, si vos lo querés calcular desde otra forma, en realidad tendrías que hacer longitud de onda por frecuencia para calcular la velocidad. Claro, es multiplicado. Claro. Ahí me equivoqué. Querías usar la frecuencia, la longitud de onda por frecuencia, y si no es como lo está planteando Gisela, que es sobre el periodo. Claro, lo podés calcular así o así, ¿sí? Lo importante es que acá, por eso te da distinto, porque pusiste la distancia sobre la frecuencia, ¿sí? El valor de frecuencia está bien calculado. Acá si lo ibas a calcular así, tenías que tener en cuenta el periodo, ¿sí? Bien, ahora sí me quedó. Gracias. Y si no, la velocidad igual a la longitud de onda por la frecuencia. Claro, Sí. esa es la que quise poner, pero se ve que estaba pensando en otra cosa. Sí, sí, son errores que se suelen cometerse. Profe, tenés el micrófono silenciado. Uy, perdón. Ahí está. Estaba hablando sola, con razón. No decía nada. ¿Alguna otra duda de acá con ondas? Más o menos hicimos un popurrí, el 1, el 4, el 6. O sea, por ahí el que no pudo plantear nada hasta acá, con esto un poquito le va a ayudar para intentar resolverlo. ¿Sí? Creo que quedaron bien variaditos. Hicimos un poco de sonido, claro. Otra mecánica. No sé si hay alguna otra duda en particular con algo que quieran que veamos. Yo te iba a preguntar si podías hacer el 10. No sé si es con la velocidad del sonido. Sí. Bien, el 10 dice. Ay, se me cayó el fibrón. A ver, que no tengo impreso el práctico. Lo voy leyendo de acá. El 10 dice. Un espectador observa el fogonazo de un relámpago. El trueno, consiguiente, se oye 5 segundos después. ¿A qué distancia se halla aproximadamente el espectador de la nube de tormenta? ¿Sí? Y seguramente pasa algo similar que lo que sucedió con el 6. ¿Sí? Van a decir, por ahí falta un dato, ¿no? El único dato que nos da, es que el tiempo en el que se oye, desde que veo el fogonazo hasta que se escucha el trueno, son 5 segundos. Y nos pregunta a qué distancia se halla el espectador, o como quieran llamarlo. ¿Sí? En este caso, para poder resolverlo, tengo el tiempo, que me está preguntando la distancia. ¿Cuál es el dato que nos estaría faltando ahí, o que en realidad no nos está dando explícitamente, pero lo estuvimos charlando? El dato que tenemos que tener en cuenta es la velocidad del sonido en el aire, ¿sí? Que hablábamos de que era de 344 metros por segundo. Porque desde que veo la luz hasta que escucho el trueno, lo que me falta acá como dato es la velocidad que tiene ese sonido, ¿sí? En el aire. Entonces, ahora sí, teniendo la velocidad, que seguramente este era el dato que faltaba, por eso no lo podía calcular, y conociendo el tiempo, puedo calcular la distancia, ¿sí? ¿Está bien? Con estos datos. Sí, ahora sí. Seguramente lo que faltaba interpretar ahí era tener en cuenta esto, la velocidad del sonido en el aire. Simplemente. ¿Sí? 1720 metros. ¿Sí?
Simplemente lo que faltaba interpretar, calculo yo, que era esto, ¿no? Este ejercicio es interesante porque uno, no sé si en algún momento se puso a pensar en que primero ve que cae el rayo y el sonido que produce esa descarga eléctrica la escucha después. Entonces, este ejercicio pone en evidencia esto, o sea, ya me lo dice como que lo tendría que saber, pero en realidad al calcularlo yo lo que el fenómeno que estoy estudiando es que yo voy a mirar el rayo que cae y el sonido que produce ese lo voy a escuchar después. Entonces esos truenos que yo escucho son de cosas que ya las vi si estaba prestando atención. Y eso es lo interesante de esto. No sé si en algún momento les ha pasado, si se han encontrado, no sé, se han quedado sentados cuando hay alguien que estaba trabajando y golpeaba algo. A mí me pasó, no me acuerdo cuando era chica, que estaban haciendo las cloacas enfrente a mi casa. Y entonces estaban como golpeando y era como que yo veía que el señor golpeaba y después escuchaba el ruido. Y si uno presta atención, parece que va a ver que se desfasa entre lo que está viendo que pasa y el sonido que después emite. Cuando son cosas bastante sonidos fuertes, digamos, que hacen grandes descargas, uno encuentra ese desfasaje. En las cosas habituales no, por ahí no encontramos tanto desfasaje, que sé yo, cuando cerramos la puerta, cerramos y todo. Pero cuando pasan estas grandes descargas, como el rayo o el señor trabajando que hace un gran, por ejemplo, no sé, con una gran masa o con alguna maquinaria, van a ver que primero van a ver que el señor golpea y después van a escuchar el sonido del golpe. Y eso Hay un tiene que ver dato con que que es la luz relevante. viaja más rápido. Claro, porque la luz viaja, siempre tenés, la imagen viaja a través de la luz. Claro, exactamente. La luz viaja más rápido que el sonido y por eso es que se producen estos desfasajes entre lo que veo y el sonido que me llega más tarde. Claro. No sé si serán 5 segundos, la próxima voy a prestar más atención. En promedio sí, en promedio sí. Ahora en la próxima acá, tormenta. Yo he escuchado bastante gente que usa ese tiempo que pasa entre el rayo y el trueno, re de campo esto, ¿no? Sí, pero para medir qué tan lejos está la tormenta. Sí, mientras más tiempo pasa. Claro. Bueno. Tal cual, Martina, sí. En promedio es entre 5, a veces acá en la ciudad se da medio 3, a los 3 segundos, a veces a los 5, pero no es tanto. O sea, acá en la ciudad va entre los 3 y los 5, pero es verdad lo que dice Martina sobre lo de tormenta. Bueno. Bueno, y creo que hasta el problema 10 es de ondas. Después empieza todo con un poco de óptica, que yo no sé si... Porque hasta acá no tiene mucha dificultad por ahí para resolver. El que no tuvo tiempo por ahí no le va a costar ponerse al día y resolver estos ejercicios. No sé si alguien pudo avanzar o pudo ver algo de óptica. Sí, Yo seguí también. Bien. Pero por ejemplo el 13 no lo pude hacer. El 13 yo también, pero es porque no sé cómo definir lo que pregunta. Claro. Bueno, si quieren podemos empezar por el 13. A ver, podemos organizar así, digo, podemos comenzar con el simulador y justo voy a empezar, si quieren, con uno que es sobre el simulador de índice de refracción, que les va a ayudar a pensar el 11, el 12, el 13, el 14, con el simulador no tiene tanto, pero les va a ayudar a pensar eso, y a lo mejor ahí cuando hablemos del simulador, les va a solucionar el tema de lo que les está trabando en el 13, y después del 15 en adelante, creería que si son todos de lente, porque ahora estoy así como mirando medio rapidito, pero si son todos de lente, con el otro simulador les va a ayudar a pensar los del 15 en adelante, ¿sí? Claro, porque el 13 seguramente la duda en realidad está con el 13, con la parte B. Sí. ¿Para ver el dibujo? ¿Cómo? No, a mí lo que me pasa es que me dice que argumente. No sé cómo argumentar. Aplico la fórmula, pero no sé qué tengo que argumentar.
¿Por qué usas esa fórmula? Digamos, ¿por qué tomás los ángulos con esos valores? Digamos, ¿qué es lo que estás usando ahí atrás? Y porque además creo que Pablo no habló de la reflexión total interna. Claro. Que él no les presentó en el teórico la reflexión total interna. Claro. Que quizás para el que no lo leyó, si quieren lo leemos rápido y hacemos una discusión antes de entrar al simulador. Dale. El problema 13 dice, sabiendo que el índice de refracción del agua es de 1,33, responder cuál es la velocidad de la luz en el agua. Bueno, eso es fácil, conociendo el índice, tengo la velocidad de la luz en el vacío, puedo calcular la velocidad de la luz en el agua. Con ese inciso no hay problema. Con el B dice, si el rayo de luz incide desde el agua hacia el aire, formando un ángulo de 52 grados. Bueno, si quieren hacemos un planteo chiquito. Este es el 13 entonces. Es decir, tenemos agua, aire. Y nos estáis diciendo que la luz incide desde el agua hacia el aire, ¿sí? Planteamos la normal acá. Con un ángulo de 52 grados. Y nos pregunta si se reflejará totalmente y se justificar con los cálculos que corresponden. Y ahí es donde dicen, bueno, no sé cuáles son los cálculos que corresponden o qué tengo que justificar. En los casos en donde se da, vamos a llamar al agua como N1, le vamos a poner, y al aire como N2, ¿sí? En los casos que se da en donde N1 es mayor que N2, esto lo habíamos calculado en el inciso A, me parece, no, lo daba como dato. N1, o el índice de refracción del agua, es 1,33. Y en el aire es 1. O sea, en estos casos donde N2 es menor que N1, se pueden dar estos fenómenos de reflexión total. Por ahí no se habló mucho en el teórico, pero cuando habla de fundamentar con cálculos, ¿sí? Lo podemos fundamentar con la ley de Snell, que seguramente ha sido lo que han intentado hacer, ¿sí? Es decir, planteo la ley de Snell, pero seguramente acá les ha surgido la duda, bueno, planteo la ley de Snell y ahora ¿qué hago? ¿No? Para poder obtener un resultado o una conclusión para saber si hay una reflexión total o no. ¿Para un ángulo de tita? Claro, pero lo que hago en este caso, si yo estoy suponiendo que hay una reflexión total, es porque no hay refracción, ¿no es cierto? O lo que es lo mismo, que hay una reflexión con un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Porque estoy suponiendo que todo se va a reflejar, ¿no es cierto? Entonces, para poder argumentar con cálculo o con la ley de Snell si va a haber una reflexión total o no, lo que voy a suponer es que el ángulo del θ2, ¿sí? Va a ser igual a 90 grados. Porque estoy suponiendo que o que es bien adyacente, o que para que no haya refracción y haya una reflexión total. Entonces, lo que supongo en este caso, bueno, N2 es 1, y acá supongo que este θ2 es de 90 grados. ¿Sí? El 90 grados es el límite, cuando ya es el ángulo límite, digamos. Entonces, supongo ese ángulo límite de 90 grados para decir que hay toda una reflexión total y no hay refracción, ¿sí? N1 lo conozco, es 1,33, y calculo, suponiendo el ángulo de 90 grados,
calculo cuánto me da θ1, ¿sí? De acá despejo θ1. Si ustedes hacen esa cuenta, esto da 48 grados aproximado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo que el ángulo de incidencia, en este caso vamos a escribir, cuando el ángulo de incidencia o el ángulo incidente es mayor al ángulo límite, al ángulo que calculé con este límite, ¿sí? Entonces, en esos casos es cuando se produce la reflexión total. Y si nosotros observamos en nuestro problema, si yo calculo la situación límite, suponiendo que el ángulo de refracción es de 90 grados, es porque el incidente era de 48, ¿sí? Este ángulo que calculé, este ángulo límite, es menor que el que me está dando el problema. El ángulo me está dando de 52 grados. Es decir, que si yo ya con 48 lograba una reflexión total, con 52 aún más. Entonces, digamos que de esa forma puedo justificar con cálculos si hay o no una reflexión total. ¿Sí? No sé si me fueron siguiendo, porque por ahí esto no se vio mucho en teoría. No vimos eso en teoría. No, Claro. Pablo no lo dio, dijo que no lo había dado a la reflexión total interna. Claro. No, yo para mí lo único que entendí es que siempre había una parte del haz de luz, que es lo que le pregunté, que hacía refracción y una reflexión. Claro, siempre hay una parte este ángulo crítico, digamos. Claro. Pero no explicó eso no lo vimos, Claro. por eso no sabía qué poner. Seguramente los casos que vieron en el teórico era que siempre había algo de reflexión, de refracción, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos haciendo es trabajando con este ángulo de refracción hasta una situación límite donde prácticamente es adyacente a este cambio de superficie, ¿sí? Que es la situación límite que planteamos acá, que ponemos en la ley de Snell, que este ángulo de refracción límite es de 90 grados. Calculo con ese valor cuánto tendría que ser el ángulo incidente. Y si a su vez el problema después nosotros lo razonamos, digamos, con los datos que nos da el problema, si encima el ángulo incidente es mayor que ese ángulo límite que nosotros calculamos, es porque va a haber una reflexión total. ¿Sí? Pero lo que tienen razón, y era muy difícil de que lo puedan resolver solos si no habían visto nada de reflexión total, ¿sí? Que es cuando no hay parte del haz de luz, no se transmite como refracción, ¿sí? Sí, se te hago una pregunta. Sí. El inciso A, ahí yo no sé si es que me perdí en el teórico o qué, pero la velocidad de la luz en el agua la tengo que calcular en base al medio, ¿y cómo se calcula? Esa es la pregunta. Con el índice de refracción. El índice de refracción, ¿se acuerdan? Ahora por ahí lo desarrollamos bien con los simuladores, pero tenemos la velocidad de la luz. O sea, ahí iría la de en el vacío, o sea, la que yo conozco, claro. Y después con la del agua. En este caso, la del agua. Ah, ahora sí. ¿Se acuerdan que la velocidad de la luz en el vacío lo representamos de esta forma? ¿Sí? Y desde acá gracias. les daba el índice, se los daba, bueno, conociendo la luz en el vacío, puedo calcular la velocidad en el agua. ¿Sí? Pero bueno, tenía razón. ¿Sí? Entonces nosotros, para saber si hay reflexión total, aplicamos la fórmula de Len y digamos, ponemos el ángulo límite de un lado de los 90 grados. Eso. Claro. Y si ese ángulo que calculás te da menor que el incidente que uno tiene en el problema, es porque hay una reflexión total. ¿Sí? Y si te da menor, hay reflexión y refracción. Claro, algo seguramente con un ángulo menor se va a estar refractando.
¿sí? Menor. ¿Sí? La idea es que, perdón, mayor, ¿sí? Es con la normal. Nosotros lo que vamos haciendo es hasta llegar a los 90 grados, en el límite, para poder calcular esto de reflexión total. ¿Sí? Otra cosa que no entendí es que el ángulo de incidencia, el rayo de incidencia, el reflejado y la superficie están en el mismo plano. Ujú. Eso tiene que ver con que, por ejemplo, ahí nosotros los dibujamos. Fíjate que esa es una de las leyes que es Pablo la llama la ley de propagación rectilínea, creo, en el teórico, voy a chequear por las dudas, y que estén en el mismo, la ley de propagación rectilínea, quiere decir que lo hacen en el mismo plano, es que, por ejemplo, si el rayo de luz que dibujó Gise está sobre el plano del pizarrón, se va a reflejar y a refractar también sobre el plano del pizarrón. No es que, por ejemplo, si lo dibuja en el plano del pizarrón, cuando cambie de medio o cuando se refleje o se refracte, no es que va a salir, por ejemplo, hacia el frente del pizarrón o hacia atrás del pizarrón. No, va a salir siempre en el mismo plano. Para que se refleje para el frente del pizarrón tendría que venir un rayo incidente desde el frente del pizarrón, ¿se entiende? Ok, Porque si no ahora está entendí. cambiando el plano. Está bien, ahora entendí a qué refiere el plano. Perfecto. Esta situación pasó bien. Claro. Y eso es súper importante porque ustedes fíjense que en óptica, si les toca en el final y les toca una cuestión así sobre refracción y reflexión o una cosa así, fíjense que no hay mucho así para comentar sobre este fenómeno. Entonces, lo que se va a buscar cuando estemos pensando si les toca este tema en el parcial es justamente lo que preguntó Gustavo. ¿Qué sería que estén en el mismo plano? ¿O cómo son esos rayos? Si pueden estar en distintos planos. Digo, esas cosas son las que se apuntan en el final. Así que la pregunta vino al pelo, porque es más o menos por donde van en el final también las cuestiones. Bien. Pero si no fuera así, no lo podrías graficar, digamos. Claro, no solo que no lo podrías graficar, sino que no tendrías ¿cómo sería? Un comportamiento predecible, porque si no sale en el mismo plano y saliera en cualquier plano, es como muy difícil de modelar, porque no tendrías cosas constantes para saber si después los ángulos son iguales o no son iguales, o cómo son esos ángulos. Ya tendrías muchas variables que no se podría modelizar. Entonces, en realidad, el modelo dice que tienen que estar en el mismo plano para que se puedan cumplir estas leyes. Que la ley de Snell es experimental también, ¿no? Pero por eso es que no pueden salir en otros planos. Ok. Bueno. No sé, Fanny, como quieras, si querés que sigamos discutiendo o alguna duda más, o quieren que pasemos por ahí a los simuladores para que los ayude, para si la mayoría no pudo resolver, para tener una ayuda para poder resolver el práctico, como ustedes quieran. No sé si alguien hizo algo de lentes, porque si no podemos hacer el bloque de Snell con el simulador de Snell, y después si hay alguien que hizo algo de lente y tiene dudas, hacemos consultas de lentes sobre esas dudas, y después simulador de lentes, o bueno, si no hay dudas de lentes, pasamos al simulador de lentes directamente. Dale. Escúchame, en el agua tomás 1. 1.33. 1.33. No, está bien. 1.33 y en el aire 1 tomás o 1.0003. No, 1. 1. No le haces caso a los decimales, digamos. No. No, para estos cálculos no. Bueno, si quieren comparto pantalla del simulador de Snell y después cuando termine, es cortito el simulador de Snell, y cuando termine con eso, si vemos que hay consultas de lente, pasamos a las consultas de lente en papel, en pizarra, y si no, pasamos al simulador si no hay consultas. Esperen que lo voy a buscar, que lo tengo acá abierto, ahí está. Así lo puedo compartir fácil. Díganme si se ve antes de que comience a hablar. A ver si
si todos Sí, lo pueden ver. Bueno, fíjense, este link yo después se los voy a pegar. Ustedes cuando lo abren, en realidad les aparece esta cosita así, y les aparece al revés. Yo cambié las cosas para que retomar el ejercicio que estaban hablando con Gise. Acá me dice si lo quiero mirar en forma de rayo o en forma de ondas, y acá al costado me deja cambiar el material del que está arriba, fíjense, y el material que está abajo. Entonces yo puse arriba el agua, acá me puedo elegir distintos materiales, y acá me pone el índice de refracción. Y después acá abajo puse el aire y el índice, y acá me larga el índice de refracción. Si yo justo los materiales que quiero elegir no está acá, puedo poner acá, no sé si me deja, pero ven que puedo ir cambiando el valor del índice de refracción y poner uno que no esté ahí en el simulador. Entonces, yo acá hice lo que estaba en el ejercicio 10, era que preguntaron los chicos, Gustavo y Martina, creo. Entonces, 13. Fíjense, 13, perdón. Sí. El de recién es 13. Sí, 13. Fíjense que yo acá tengo, y acá al costado tengo para medir ángulos. Yo lo puedo traer acá, y fíjense que más o menos, si yo voy por acá, van a tener lo que decía Gustavo, que habían visto en la teoría, que era, viene el rayo incidente, y se refracta una parte, y otra parte se refleja, ¿sí? Se dan los dos fenómenos. Lo que pasa es que el rayo reflejado es menos intenso que el refractado, y por eso es más visible esta refracción en este momento. Acá me deja medir ángulos, si se fijan, entra casi con 25 y sale con 25, entonces me va diciendo la ley de Snell, ¿sí? Y algo importante es que, acuérdense que los ángulos yo lo mido desde la normal, que la normal sería como si fuera el eje Y, ¿no? Desde ahí hacia los costados mido el ángulo, no desde la separación de las fases. Y acá ya puedo mirar con esto, cuando estén resolviendo los ejercicios, o por ejemplo el 12, que creo que es un ejercicio teórico, que me dice si el ángulo se acerca a la normal o se aleja de la normal, cómo van a ser los rayos refractados, si son menores o iguales, lo pueden hacer con esto, ¿sí? Y fíjense que más o menos habían calculado 48, acá estaríamos en 40, acá casi llegando, ven que yo cada vez que aumento el ángulo, el rayo refractado, que sería este que está acá, se va acercando a lo que decía Gise de 90 grados. Fíjense que ahí ya estoy casi en los 50, y ahí se me acerca, ahí ya me paso de súper finito, ahí sería, supongamos, bueno, el ángulo crítico, que está muy sobre la línea de los 50, que es lo que calcularon hoy, 48. Cuando yo me paso de ese ángulo crítico, es decir, el ángulo crítico es el que, ahí, ¿ven? Bueno, ahí no, ahí yo tengo un poquito refractado, supongamos que es ahí, casi ahí, supongamos que ahí me quedó, es cuando no tengo rayo refractado, es decir, todo lo que yo apunto vuelve hacia adentro, o sea, en este caso se queda en el agua. Cuando yo me paso de ese ángulo, lo que dijo Gise, para ángulos mayores, lo que va a ocurrir es la reflexión total interna, no voy a tener más rayos refractados. Fíjense que ahí voy, y cuando me hago más chiquito que eso, ya empiezo a tener de nuevo el fenómeno de refracción. Lo interesante de la reflexión total interna es que se usan un montón de aplicaciones. Por ejemplo, la fibra óptica funciona porque la luz adentro de esa fibra se refleja totalmente, y entonces va como, se queda como encapsulada en ese cable, la información. Entonces, en esa, por ejemplo, esa es una aplicación en la que se usa el fenómeno de la reflexión total interna. Y de esa manera puede viajar la información sin perderse, ¿sí? Eso es si yo puse del agua al aire. En general, estábamos haciendo, casi todos eran del aire al agua, los que había que pensar y demás. Y después lo otro que quería mostrarles, después se los voy a poner, esto era con el rayo. Fíjense, lo voy a cambiar porque es más intuitivo mirarlo al revés. Ahí me pareció que se nos termina en un ratito. Fíjense que si yo acá le pongo onda, aparece lo que decíamos hoy. Vamos a ponerlo a ver si lo pongo lento, si se ve mejor. Sí, se hace un poquito mejor, no sé. Lo que decíamos hoy de que yo acá tengo este y esto es el mismo medio. Entonces, fíjense que
lo que decía Gisela es que cambia la velocidad y cambia la longitud de onda, que serían los espacios que hay entre el negro y el rojito, ¿sí? Entonces, fíjense que acá viene como más rápido y más espaciado, y cuando pasa el agua va más lento y un poquito menos espaciado. Entonces, lo que nos está diciendo es que la velocidad cambia, la longitud de onda cambia, y la frecuencia se mantiene constante, que yo acá no la veo la frecuencia, ¿sí? Pero la idea es que como es una relación, voy a encontrar eso. Por ahí si lo ponen así se dan cuenta, digamos, también para mirar las velocidades. Para hacer los análisis de los ejercicios 12 y 13 con rayos está mejor, porque no distrae tanto. Eso es una relación de cuando dice que mayor longitud de onda, menor frecuencia. Sí. Eso te varía la energía que tiene la luz. Sí. Sí. No sé si... Sí, te varía la energía, es verdad. Sí, te varía la energía. Por Entonces eso, nosotros de hecho, no vimos el componente de energía. No. Pero lo importante es sí mirar que yo lo que voy a tener es esto, que lo que sí va a cambiar es la velocidad. Eso es importantísimo. De hecho, que cambie la velocidad, digo, yo como me doy cuenta que cambia la velocidad. Ese cambio de la velocidad lo que hace es esto, que el rayo se quiebre y en vez de seguir por o sea, con el mismo ángulo así, se quiebre un poquito para un costado. Ese quebrarse es producto de que internamente cambió la velocidad de la luz, ¿sí? Microscópicamente cambia la velocidad de la luz, entonces yo macroscópicamente veo ese quiebre en el rayito. Que si se fijan, ustedes van a poner un vaso con agua y el lápiz, y van a ver que el lápiz se ve como quebradito, entre lo que está en la luz, entre lo que está en el aire y lo que está en el agua. Eso es justamente que al cambiar la velocidad cuando se encuentra con otro medio, ahí se produce ese quiebre, que sería esa refracción, ¿sí? No sé si aclaré o confundí. Con este simulador o con eso que estamos pensando, ustedes pueden resolver el 11 y el 12, porque el 11 dice considere un rayo de luz incidente sobre una superficie. Ese es que se refleja como si fuera en un espejo, por ejemplo, y me dice que mire cómo va a ser el reflejado. Eso es siempre con la ley de Snell. Y el 12, que me da un montón de opciones para elegir, puedo hacerlo con este simulador para ir pensando, si quieren. Si no le sale pensarlo desde ahí, ¿sí? Se piensa con la ley de Snell, para el que lo quiere pensar sin simulador, y el que usa el simulador va tratando de armar esas situaciones que están ahí para ver cuál es la correcta. ¿Los resultados de eso dónde están? No los planteamos porque dijimos por ahí las podíamos conversar entre todos para que lo miremos entre todos, pero si alguno lo hace, mañana de última podemos chequear los resultados de eso. No los hicimos porque en realidad, como es un poco teórico, queríamos que los pensáramos entre todos y por ahí ayudándose con el simulador salía. Así que de última mañana los decimos en clase o si los quieren tener en un archivito los ponemos, porque son los últimos que son como, por ejemplo, los del 15 y los demás son como muy visuales, son muy gráficos, entonces no se puede poner como algún numerito, digamos, ¿sí? En ese era redondear alguna opción, pero hay otros en los que hay que hacer algún grafiquito que no se puede poner como respuesta porque es un gráfico, digamos. Y un consejo para el 12, porque por ahí se terminan como confundiendo de todas las opciones que les da. Resuélvanlo ustedes, piénsenlo, pongan la respuesta y después la buscan, porque donde empiezan a leer se van a marear, digamos. Hay como muchas opciones. Traten de pensarlo, resolverlo y después buscar esa opción, ¿sí? Así no se marean tanto. Claro, tal cual, porque les da todos los ángulos. Sí, no sé quién habla porque estaba compartiendo en pantalla, así que... El problema 11 sí. es gráfico, ¿cuentas o no? Mire porque no me acuerdo. El 11 gráfico. Sí, que tenés que dibujar el ángulo. Sí. Es gráfico, digamos. Sí. Tenés que trazar la normal, que acuérdense que la normal siempre es perpendicular a la superficie.
y a partir de ahí calcular cuál sería el ángulo de incidencia, que siempre acuérdense en que medimos los ángulos a partir de la normal, no desde la superficie. 0 grados incidencia y reflejado también. Sí, para uno de los dibujitos sí, y para el otro va a ser el 90 60, menos 60. Sí, tal cual. Sí. Y después dice trazar en las figuras la dirección del rayo reflejado, es decir, cómo sería el dibujito del rayo reflejado. Por ejemplo, si yo acá, no tiene flechas, pero por ejemplo en esto, yo sé que al salir del láser, la flechita tendría que ser hacia abajo, ¿sí? A ver si me deja rayar acá. Por ejemplo, acá yo podría hacer una flecha así, porque la dirección es esta, y cuando pasa acá, la dirección sigue siendo para allá, como que el rayo viaja en esta dirección. Que se refleja, la dirección es hacia allá, ¿sí? Porque viene hasta acá, se refleja y sigue su camino. Se refracta y sigue su camino. Entonces, cuando en el 11 me dice trace la normal, me está diciendo que trace esta liñita, pero ubicada en los cuerpos que me da ahí, y lo que yo tengo que tener en claro para dibujar esta liñita es que esa normal es perpendicular a la superficie, forma un ángulo de 90 grados con la superficie. Y después me dice que mida los ángulos incidente y reflejado, y lo único que nos puede así como confundir en eso, y para eso está el ejercicio, es que siempre, siempre, siempre el ángulo reflejado, el ángulo incidente y el ángulo refractado se miden respecto de la normal. Para eso hago la liñita, si no, no tiene sentido hacer la liñita. Si voy a medir desde este punto, no tiene sentido hacer la línea normal. Por eso es que siempre, siempre se mide desde la normal hacia los rayos, ¿sí? Eso es algo que hay que no confundirse. Por más ¿Alguien que... lo resolvió el problema 11? ¿Cómo? ¿Alguien lo resolvió o lo planteó el problema 11? Y Buenísimo. Yo también hice los dibujos, sí. Buenísimo. Sería el incidente para el que todavía no se ha ubicado, y sería el refractado. Bueno, para que les quede así como gráfico, ¿sí? Y eso sería, digamos, todo lo que tenemos de ley de Snell. Me dice que nos estamos por cortar. No sé si tienen alguna otra pregunta de... Ay, no me deja salir. De ley de Snell. Quería mirar qué decía el práctico, me quedó todo ahí metido. Son todos de ley de Snell que se resuelven justamente, digo, usando la formulita, midiendo los ángulos. Es un poquito para ir ejercitando la parte gráfica de... Por ahí el 14. Pero sí, pero igual si todavía no los han pensado, como que por ahí los podemos dejar para mañana de última, no sé, o como vos quieras, Gise. No sé si hay alguien que quiere que resolvamos de los que avanzaron, si quieren que resolvamos, no sé, el 14, como decía Gise, o alguno de esos, lo resolvemos ahora, antes de pasar a lentes. ¿Hacemos el 14 o lo quieren pensar mejor? el 14 aplicar la ley de Snell. Sí. Sí, no tiene dificultad, lo que decía que por ahí si ya los habían resuelto, es una buena aplicación para este simulador que es ley de Snell. Claro. Podemos plantear, pero si quieren, sí. quédense. Ley de Snell tampoco es como ondas, no tiene, la parte de óptica geométrica no tiene dificultades en cuanto a la matemática, es como muy sencilla, digamos, así que no hay grandes cosas. Por ahí ahora con óptica, en realidad, lo que se complica tampoco es la parte